estamos conversando en el día de hoy, a comprendiendo, entendiendo la depresión, más allá de estar triste, depresión, una enfermedad que pone en riesgo la vida de quien la padece. El doctor Luis Ortega, Sabrina Costa y el licenciado La Antigua nos acompañan en el día de hoy a propósito de este tema tan importante. Antes de irnos a la pausa decíamos, Liz, que tenemos pocas estadísticas, tenemos pocos números en el país, pero bueno, ustedes tienen una práctica permanente y nos gustaría saber qué porcentaje de las personas que los visitan, que son sus pacientes, son motivados por esta condición de la depresión. Adelante, Sabrina. Sí, doctor, en esa línea, conectando brevemente con lo de ahorita, lo que trataba de decir era lo mismo, que teniendo esa impresión básica de los criterios fundamentales, yo puedo de manera natural hacer una apreciación y decir, sí, hay tristeza, hay depresión, y poder entonces tener acciones preventivas. Hablando entonces de estadística, yo personalmente puedo decir que tengo el 60% alrededor, y es... Uy, uy, uy. 6 pacientes de 10 vienen por sintomatología depresiva. Wow. Es mucho. Bastante, es bastante. En su caso, doctor Ortega y licenciado La Antigua. Mira, eso va muy de acuerdo con una estadística que sacó un estudio de la Pucamaima, casualmente en pandemia, que es que de 7 de cada 10 adultos tiene riesgo a padecer depresión, aunque sea un episodio de depresión mayor en su adultez. Y efectivamente estoy de acuerdo con Sabrina. 7 de cada 10 pacientes que nos encontramos en consulta puede venir con una sintomatología depresiva. Ese estudio es nacional, es decir, son las estadísticas que podemos manejar aquí en República Dominicana. ¿Se hacen falta estudios de prevalencia? Sí, pero los números andan por ahí también de manera internacional. 70% estamos hablando, doctor Luis Ortega. Bueno, tal vez yo porque veo más condiciones, tal vez no veo tanta solamente depresión, pero sí el porcentaje es entre el 35% de los pacientes con una depresión solamente. Okay. Ahora, cuando hablamos de comorbilidad, tal vez sí pueden aumentar un poquito más, 40 o 50% de otras patologías, vamos a decir, tanto psiquiátrica como no psiquiátrica, que lleva como síntoma una depresión. Que es lo que Sabrina estaba hablando ahorita. Hay que diferenciar entre distimia, entre síntomas depresivos, entre depresión, entre depresión doble. Hay una serie de cosas, depresión bipolar. Hay una serie de depresiones que hay que saber clasificarla para poder saber cómo va a ir el paciente. Entonces, en estadística, hablando solamente de estadística, yo diría que entre el 20 y el 30% de mis pacientes tienen una depresión. En la consulta de psiquiatría, ¿no? Ajá. Exacto, sí. Tal vez porque Pero normalmente la gente, ¿dónde suele ir primero, Luis? ¿Va primero donde el psiquiatra o va primero donde el psicólogo? Lo que hacen las personas es primero ir al psicólogo. Lo que se debería hacer es primero ir al psiquiatra. Después lo podemos discutir mejor pero en nuestro país como el camino, también por la cantidad que hay, también por las diferentes estrategias que tienen las personas y por la parte económica, tal vez se acercan primero al psicólogo que al psiquiatra. Pero en otros países que están más protocolizados, pues el psiquiatra, porque tiene una visión más amplia, debería verlo, y luego entonces el psicólogo. No, y también hay un aspecto, y me debe corregir en este caso La Antigua, el estigma de que cuando voy donde el psiquiatra estoy loco, pero cuando voy donde el psicólogo es posible que sea un problema emocional transitorio. Así lo ve la gente, así lo percibe la población. ¿Qué tú opinas? Yo te confirmaría que la población lo ve más como si voy al psicólogo es algo que se puede tratar del día a día, algo emocional, y si voy al psiquiatra, más que el estigma de estoy loco, que aunque existe, no es tan grande como en otros tiempos, es el estigma de la medicación, de lo que puede llevar ese psicofármaco, de las historias de terror que pueden haber escuchado acerca del psicofármaco, o de las creencias que tengan acerca de la psiquiatría. Entonces hay mucho estigma y por lo tanto mucha resistencia a esa primera visita al psiquiatra.
Quiero partir justamente de ese comentario que hace el licenciado La Antigua, doctor Luis Ortega, porque en tema de salud mental el psiquiatra es el que tiene la autorización de poder medicar a un paciente. Sí. En este punto, doctor, y tomando como referencia las estadísticas que hablan del tratamiento, el 75% no tiene ese acceso, y el tema de ese estigma y esas ideas que tiene la gente con los medicamentos. ¿Qué tanto limita el hecho de que un paciente con depresión, por ejemplo, pueda adherirse a ese tratamiento y evitar complicaciones a largo plazo? Mira, la mayor problemática que tenemos cuando estamos tratando a un paciente de salud mental, especialmente la depresión, es el uso y la constancia que tiene el paciente, la adherencia con los medicamentos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo primero es ser renuente a los medicamentos. Siempre me dicen la palabrita, me va a crear dependencia. Y señores, los antidepresivos no crean dependencia. Para nada. Los benzodiazepinas crean dependencia, pueden crear dependencia ni siquiera. Y es como, yo siempre digo que la benzodiazepina es como el arma de fuego. Si la sabes usar no hay problema. Ahora, si vas tú solo a usarla y duras años usándola, pues sí puede traerte algún problema. Los medicamentos psiquiátricos en general son más seguros que muchos de los medicamentos que usa Amaury. Pero a Amaury no le cuestionan cuando usa un anticoagulante, Así es. que puede traerle muchísimos problemas que cualquier antipsicótico, que cualquier antidepresivo. Entonces, claro, esa parte del estigma del uso de medicamentos es esencial que podamos cambiarlo para poder utilizarlo. Yo que trabajo mucho con niños, por ejemplo, cuando llega una pareja de un niño, por decir, con déficit de atención de 6 años, de 7 años, lo primero que me dicen es, doctor, mire, ese niño no molesta muchísimo, no va bien en el colegio, no se quiere parar, pero no me lo medique. Y yo le digo, Bueno. ¿qué tú quieres que yo haga con él? Porque ya tiene criterios, todos los criterios para medicamentos, hay que darle psicoterapia, pero hay que medicarlo, porque eso es parte es como que tenga un problema en el pulmón y tú vayas donde el neumólogo y le digas, no puedes respirar, tiene asma, tiene esto, pero no me lo medique. Arréglamelo sin medicar. Y usted partía, doctor, me parece que es muy acertado, como usted inició el panel del día de hoy, que decía, la depresión es una enfermedad médica y como tal hay que tratarla. Entonces, cuando usted tiene un tema de salud física, usted se medica sin ningún problema. Esto que dices, mira, escúchame, Liz, Sí, eso adelante. que dice el doctor Ortega no tiene desperdicio. Yo pongo un anticoagulante, por ejemplo, pongo un antiagregante plaquetario, en el caso de un paciente que tiene una hemorragia por un aneurisma. Y ese paciente, si resangra, el sangrado sería mayor y hasta mortal. Nadie lo cuestiona. Pero la medicación en psiquiatría, todo el mundo tiene el estigma por un problema de falta de información. Pero una persona que tiene una enfermedad que es una bomba de tiempo, paciente depresivo, un día hace una crisis y se tira del puente, se da un tiro, se mata. Entonces, ese problema en el diagnóstico es muy serio porque implica que la gente no tiene acceso, ¿entiendes? A información, a tratamiento, a diagnóstico, a atención. Y eso es muy serio. 60% de la gente que lo visita a los psicólogos, entre 20 a 40% a los psiquiatras. Una enfermedad bastante prevalente en nuestro país. Adelante, Liz. Así es. Bueno, doctor, en este punto nos gustaría poder establecer el tema de la clasificación. Ya dábamos algunas pinceladas. La licenciada Sabrina Costa pues también introducía una parte, pero nos gustaría poder detallarlo para que la gente pueda identificar quizás manifestaciones que vienen acompañadas atendiendo al tipo de depresión que está desarrollando el paciente. La Antigua, adelante. Mira, cuando hablamos de la clasificación de la depresión, primero hablamos que están dentro del Manual Diagnóstico de Psicólogos, el DSM, entre lo que son los trastornos del estado del ánimo, ¿sí? Y dentro de ellos se clasifican dependiendo primero de la duración, es decir, el tiempo en que persisten estos síntomas de los que ya hablamos, pérdida del interés, la tristeza profunda, la desesperanza, cómo afectan sus áreas funcionales y la intensidad también con la que aparecen. Hemos mencionado ya varias veces, Sabrina, Luis y yo, el periodo de 2 semanas, ¿verdad?
un periodo de 2 semanas con estos síntomas de manera intensa es lo que nosotros clasificamos como una depresión mayor. ¿Sí? ¿Qué es la depresión clínica? Tal vez más grave, donde los síntomas se vuelven muy crónicos y afecta funcionalmente al paciente en todas sus áreas. Sí. Es la que tal vez nos llama más la alerta a trabajar inmediatamente con ambos tratamientos, psicológicos y psiquiátricos. Mencionábamos también entonces el trastorno de depresión persistente, que es lo que se conoce como distimia también, el que se mantiene a través del tiempo, vamos a decir 3 meses, 6 meses, con unos síntomas moderados, ¿sí? Que le permiten al paciente funcionar, sin embargo, están ahí y le afectan, ¿sí? Y de no ser tratados, pues también se pueden cronificar. Claro. Se habla en la distimia de 2 años. Un paciente que dura 2 años con estos, se llama una depresión leve, vamos a decir. Tiene sus cambios, doctor. Tiene sus cambios. Regularmente no terminan de estar bien, pero pueden sentirse no tan mal un día, pero sí son funcionales. Pueden hacer sus cosas y todavía eso que decía Eduardo de la anedonia, que es un síntoma cardinal en el estado depresivo. La anedonia es la falta de placer, lo que antes no daba placer. Sí. Entonces eso todavía no está totalmente como entablado, ¿no? Sino que yo siempre pongo el ejemplo cuando son mayores con los nietos, ¿no? El abuelo que cuando llega a los nietos y ay, abuelo, 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 y él súper feliz. Cuando está en distimia es como, ay, llegaron los nietos, qué bien. Cuando tengo una depresión es, no quiero ver a los nietos, me quiero quedar en mi habitación. Esa es la diferencia de los diferentes estados. A través de las redes sociales que circulan muchas informaciones, se habla de depresión sonriente. ¿Eso existe conceptualmente en salud mental? Depresión sonriente. Sí, esa persona que aparentemente no está pasando por ninguna situación ante la gente de su entorno, es una persona que es funcional, que está feliz aparentemente. Mira, probablemente están hablando de la depresión enmascarada. Okay. La depresión enmascarada es una persona que no se le notan los síntomas a grandes rasgos, o sea, para el público no se le nota que tiene una depresión, va y trabaja. Hay un video muy, muy viral por ahí de un colombiano, de un actor colombiano, que es como el alma de la fiesta y siempre está ahí y ellos mismos se van diciendo, pero ¿por qué no me llamaste? Sí. Yo te llamé. Claro. Riéndose, ¿no? Y eso es la depresión enmascarada. Es como todo lo contrario a la depresión, pero la persona está padeciendo una depresión y sí da síntomas. Lo que pasa es que no dan los síntomas clásicos, ¿no? Y ahí viene lo que se llama la depresión atípica. Y la depresión atípica es esta depresión donde la persona, en vez de dejar de dormir, duerme más. En vez de dejar de comer, come más. En vez de sentirse tal vez tan anedónico, lo que prevalece, la irritabilidad. Entonces, esas pacientes que no nos dan los síntomas clásicos de depresión, pues entonces es un reto para los psicólogos y los psiquiatras y los de atención primaria, que eso es un tema, Liz. La atención primaria es la que debería verlas. Identificar la depresión, no el psiquiatra, no el psicólogo. Claro. En atención primaria, los médicos de atención primaria son los primeros que deberían ver esos pacientes y luego derivar. ¿Por qué? Porque, como habían hablado mis compañeros, la incidencia es muy alta. Entonces, no tenemos que llevar a especialistas donde un médico general podría manejar de entrada esos pacientes y esperar esas enfermedades como la depresión atípica, la depresión enmascarada o tal vez alguna depresión por una enfermedad médica donde sí ya necesita un expertise más alto, entonces sí puede llamar a un psiquiatra, llamar a un psicólogo, por ejemplo un trastorno límite de personalidad, que Eduardo es súper bueno y que tiene un componente depresivo, pues entonces ahí derivarlo donde ellos. Excelente. Sabrina, ¿quién establece el diagnóstico de un trastorno depresivo? ¿El psicólogo? ¿El psiquiatra? ¿Cómo se hace ese trabajo en conjunto? Bueno, fíjate, acaba de decir el doctor que debería, de base, ¿quién debería ser la persona que viera las alertas? Sin embargo, no es lo que realmente pasa. La tendencia, por lo ya mencionado, es que las personas se acercan al psicólogo inicialmente, aunque ya hay mucha gente que de manera directa también está acudiendo al psiquiatra. También se encuentra uno con personas que dicen, ya yo fui al psiquiatra porque detecté y vi tal cosa. Porque cada día la población se está educando más y está siendo más abierta. Sin embargo, ese tema del estigma está ahí por el tema de la medicación. Ahora bien, puntualmente, ¿quién debe establecer el diagnóstico? Ahí va a ser a quien le llegue. Si le llega al psiquiatra, el psiquiatra lo va a hacer. Si le llega al psicólogo, el psicólogo debe hacerlo.
particularmente yo trabajo de la mano y con mis pacientes los psicoeduco. Hago ese trabajo antes de que lleguen al psiquiatra, pero les explico. Si estoy ante la sintomatología, el trabajo de entrada es en conjunto con el psiquiatra. O sea, el paciente que llega a mi consulta llega y se orienta y sabe eso, porque se lo dejo saber. Esto, lo que tienes es esto, lo que hemos encontrado es esto, es depresión y tiene que ser trabajado de la mano con psiquiatría. Entonces ahí entro a la psicoeducación del uso del tratamiento psicofarmacológico y le explico, le doy una visión panorámica de con qué se va a encontrar y que de la mano del psiquiatra puntualmente tenemos que hacer ese trabajo en conjunto. Le dejo saber que no se trabaja de manera independiente. ¿Muestran resistencia, Sabrina, los pacientes cuando en esa sesión terapéutica que tienen con su psicóloga, la psicóloga le dice, debo referirte a psiquiatría? Claro, muestran resistencia, especialmente a eso, al tema de lo que pasa es que no quiero, piensan en el tema de la dependencia, lo cual no es real, para nada. Y yo hago un razonamiento con los pacientes muy lógico y con cualquiera que lo quiera hacer. Si el tratamiento psicofarmacológico, si cualquier tipo de medicación fuera o generara dependencia, ¿por qué los pacientes lo dejan cuando quieren? Claro, es cierto. Es totalmente ilógico el análisis. Y claro, sí explico la consecuencia de esto y el proceso y cómo el psiquiatra es la persona autorizada. El tema del tratamiento psicofarmacológico para mí es fundamental, porque el éxito de los procesos que he podido llevar lo he visto de la mano en conjunto y hemos visto, y de hecho se lo dejo saber a los pacientes. El mismo paciente va a medir impresionantemente en un tiempo muy mínimo ese cambio que va a haber cuando se aplica correctamente un tratamiento y se le da el seguimiento correcto. O sea, el éxito está garantizado si se hace el proceso como va. Y los pacientes lo pueden ver. Entonces, en ese sentido, defiendo muchísimo esta parte y no trabajo si no es en compañía del psiquiatra. Excelente. Sabrina. Para nada. Y vemos la respuesta y el éxito que estamos buscando en ese proceso de ayudar a la persona. Entonces, se les orienta sobre todo eso y se les deja saber, tú quieres ver una respuesta, hay que hacer el trabajo de esta forma. Y efectivamente, también las estadísticas del logro están ahí. Doctor Luis Ortega, Sabrina mencionaba algo que me parece interesante poder comentar con usted y es el tema del abandono de tratamiento de muchos pacientes. A veces por decisión propia, a veces porque el entorno influye y comienzan a decir, no, que ese medicamento, que tú estás un poquito más apagado, que ese medicamento te da mucho sueño, que tú no puedes tener la misma energía, deja eso, que tú te vas a mejorar solo. ¿Qué ve usted en consulta cuando un paciente, doctor, decide abandonar el tratamiento? ¿Qué puede suceder en lo de Mira, el tema de la poca adherencia o el abandono de tratamiento no solamente en psiquiatría se da, en la medicina en general se da. Nadie quiere tomar pastillas, nadie quiere ir al médico frecuentemente. Más en psiquiatría hay un componente también estigmatizante, ¿no? Y de miedo de comunicación y de información, donde el paciente todavía tiene más presión sobre esa especialidad. Sí. Por lo tanto, se dice que alrededor del 80% de las personas dejan los tratamientos médicos. Y alrededor del 90-95% dejan los tratamientos psiquiátricos. Entonces, el 90 al 95. O sea, yo incluso hablo con mis pacientes y le digo, fulanito, tú no me has llamado durante este año. Eso es que está bien. Porque él me va a llamar cuando deje los medicamentos y se vuelva a poner mal. Entonces, yo ya es un parte de mi planeación de tratamiento el hecho de que en 6 meses, en un año, cuando él esté mejor, me va a dejar los medicamentos. Ajá, y lo hablo con Eduardo, ¿no? Porque muchas veces, y lo decía Sabrina también, aunque ustedes no lo crean, los fármacos no son el tratamiento real en muchas de las condiciones. En la depresión, la psicoterapia, cuando estamos hablando de depresión mayor, para prevenir otra recaída, es importantísimo. Entonces, el medicamento lo que hace es allanar esa calle para que los psicólogos, los buenos psicólogos, tengan ese resultado que queremos en una depresión y no están visitando al psiquiatra durante todo ese tiempo. Entonces ese trabajo debe darse en conjunto, o sea, la parte farmacológica que le establece el psiquiatra y la parte de las terapias
con el psicólogo. En este punto, entonces, la Antigua, me gustaría que pudieran hablar a la gente que nos escucha, quizás familias que tienen algún paciente que ha sido diagnosticado recientemente con depresión, del papel que juega el entorno, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo en ese avance y mejora del paciente que ha sido diagnosticado con un trastorno como este. Bueno, mira, es fundamental el papel que juegan. Y no solamente desde que ya está dentro del proceso, sino previo al proceso. Luis hablaba de la atención primaria, pero quienes primero se pueden dar cuenta de si una persona no está como regularmente la vemos o si algo no anda bien, son ese círculo primario de los compañeros de trabajo que tenemos, nuestros amigos, nuestros familiares. Y por ende, como esas son las áreas que más vamos a estar, también son las personas que más nos pueden ayudar en este proceso ya luego de iniciado, ¿sí? ¿Cómo lo pueden apoyar? Primero, siempre teniendo una posición de escuchar, no juzgar y validar las emociones que puede esta persona estar pasando. Antes veíamos mucho estigma en esa persona es haragán porque no tiene energía para ir al trabajo, o esa persona lo que es un vago. Sí, espabilate, ¿verdad? Que era lo que decían, que yo también he salido de esta, ¿verdad? Entonces, eso puede hacer bastante daño porque la persona está sufriendo, lo está sintiendo, lo está viviendo y además siente que no debería estar así cuando su entorno lo hace. Por ende, el primer paso siempre es tener una posición de escuchar, no juzgar y validar esas emociones que puede tener esa persona. Adicionalmente, si ya conocen que esta persona está pasando por este proceso, pueden adaptar el ambiente para poder ayudar a esa persona. Por ejemplo, cuando trabajamos de manera psicológica, ya cuando el psiquiatra ha hecho el tratamiento psicofarmacológico, empezamos a trabajar de pequeños pasos, de abajo hacia arriba. ¿Qué queremos? Que el paciente pueda tener pequeños logros en su día que antes tal vez no estaba registrando para que pueda sentir satisfacción nuevamente, para que pueda sentir que está avanzando. ¿Cómo puede la familia, el trabajo apoyar en esto? Pueden también bajar las expectativas en cuanto a qué esperamos que en un día una persona pueda hacer. Si antes del tratamiento esta persona no se estaba ni levantando de la cama, el hecho de que se pueda levantar, que pueda bañarse, que pueda inclusive socializar, aunque sea un pequeño tiempo con la familia, es algo que nosotros queremos reforzar, que queremos alentar a la persona a que pueda seguir haciendo. Y estas mejorías van a ir haciendo como una bola de nieve, haciendo que la persona pueda lograr más cosas. ¿Qué he podido ver en consulta? La persona siente una mejoría, empieza a hacer cosas distintas y ya el entorno entiende que está bien y empiezan a exigir las mismas cosas que hacía tal vez cuando no estaba pasando por un proceso depresivo. Ya te pudiste levantar de la cama, ahora tienes que hacer todo lo que hacías antes, mira, necesito que puedas aportar de la misma manera que hacía antes. Y se choca la persona con esta realidad que puede hacer un retroceso luego en terapia. Por ende, el entorno, al disminuir las expectativas para también reforzar esos pequeños logros, es una forma muy buena de apoyar en el proceso. Asimismo, por ejemplo, en el trabajo, podemos hacer algún tipo de concientización acerca de lo que es la depresión, de cómo podemos ayudar en el trabajo, cómo podemos abrir un espacio donde puedan hablar sin ningún juicio, tal vez poner ese oído o simplemente estar ahí físicamente cuando esa persona está intentando comunicar algo con otras personas. Claro, excelente. En este punto entonces entendemos que el rol de la familia, de los amigos, del entorno laboral es fundamental para la mejora de ese paciente. Es fundamental que tanto los medicamentos, en primer caso los medicamentos y en segundo caso la familia es el predictor más fiable de la recaída. O sea, un paciente que recae mucho porque no tiene buena estructura a nivel de apoyo y buena control farmacológico. ¿Toman en cuenta ustedes entonces el tener quizás una conversación con algún miembro de la familia que tenga quizás más influencia en ese paciente a la hora de instalar un tratamiento y de ese seguimiento? Bueno, Eduardo sabe que nosotros probablemente, si nada más si no tiene familia, no podemos trabajar con la familia. Porque los pacientes estamos hablando de una depresión crónica, grave, no una depresión leve ni problemas, pues ahí tenemos que trabajar con la familia completa. Nosotros tenemos un paciente en común cuando tenemos 2 años con ella y la verdad es que las recaídas, volverla a subir, volver a mejorar, ella ha tenido 3 o 4 recaídas durante estos 2 años, muy graves. No hubiéramos podido pasarla si la madre no estuviera ahí todo el tiempo. O sea, la madre ha sido el apoyo de la paciente para poder evitar esa recaída y gracias a Dios ahora mismo
estamos como bien con ella. Estables. Pero la verdad es que sin el entorno familiar, probablemente el objetivo que queremos de que el paciente esté bien y se mantenga bien, no se va a conseguir. ¿Por qué recae un paciente, doctor, digamos que está en tratamiento? ¿Por qué recae? Bueno, Eduardo lo acaba de decir. Muchas veces los factores externos, vamos a suponer que hay un paciente que se está tomando su medicamento. Ajá. Los factores externos influyen en cómo uno percibe las cosas y cómo los neurotransmisores van a cambiar, ¿no? Entonces, como decía Eduardo, si comenzamos a ver a un paciente que no se levantaba de la cama, comienza a levantarse, que comienza a ir al trabajo y en el trabajo sus mismos compañeros comienzan a decirle, pero tú no estás rindiendo igual. Y el jefe comienza a decirle, pero ¿y por qué tú hacías 5 informes y ahora nada más me estás dando 1? Ese choque hace que el paciente comience, esos pensamientos que él tiene de inutilidad, de culpa, comienzan a aumentar. Y por la medicación no termina de ayudar, porque no le hemos subido los medicamentos, ni le hemos dado psicoterapia. Entonces, eso hace que ese paciente recaiga. Que diga, esto no me está funcionando, y deje el medicamento. Entonces, el entorno, la familia, el trabajo, el barrio muchas veces tiene mucho que ver con la recaída del paciente, cómo se interacciona con el paciente. Claro. Y no hemos hablado de eso, pero la comida es un tema, porque También, tenemos un segundo cerebro en el estómago. Y lo que nosotros comamos, vamos a producir y vamos a tener la serotonina, que es donde más se produce en el intestino. Si todo el tiempo estamos comiendo bebidas azucaradas, todo el tiempo estamos comiendo comida rápida, pues entonces en una depresión es fatal, porque estamos dándole alimentación a esa depresión y estamos disminuyendo lo que nosotros queremos que esté aumentado, que es la serotonina. O sea que el paciente depresivo también tiene restricción en cuanto al consumo de algunos tipos de alimentos. Claro, hay poder alimentos mantener que todo en promueven. balance. Vamos a poner ejemplos de esos alimentos, doctor. Ya usted decía Por ejemplo, las bebidas azucaradas y todo eso. Sí, por ejemplo, las frutas, especialmente el guineo, que tiene triptófano, que es un derivado de lo que tiene que ver con la serotonina, pues entonces va a aumentar. Todo lo que tenga esos aminoácidos esenciales, pues va a mejorar lo que es la producción de los neurotransmisores que necesitamos en el cerebro. Y muchas de las legumbres, los pescados, tienen estos aminoácidos esenciales que son vitales para tratar al paciente. Si no se lo comen, tenemos que dárselo en pastillas. Entonces, es importante que sepan que esa parte de la alimentación es parte de la mejoría del tratamiento. Sabrina, en esa identificación de lo que le ocurre a ese paciente que llega a consulta de psicología porque no se siente muy bien, porque siente que no está siendo funcional como antes, porque algo pasa y yo necesito identificarlo. ¿Cuáles son esas causas comunes que pudieran provocar que un paciente caiga en una situación de depresión? Bueno, fíjate, las causas son diversas. Eventos inesperados, pérdidas. Cuando hablo de pérdida entre el duelo en todos los sentidos, pérdidas de un familiar, de una relación, haber perdido un trabajo, cualquier tipo de pérdida va a generar evidentemente tristeza, y hay personas que si no cuentan con las defensas emocionales apropiadas para afrontar situaciones de estrés pudieran caer en una depresión. O sea que las causas pudieran ser diversas. Post pandemia ha habido un incremento impresionante. Sí. Y atiende muchísimo a esa capacidad de resolutar que la gente ha tenido frente al estrés generado por todos los cambios inesperados. Esos cambios abruptos pues han incidido para que se incrementen los diagnósticos de depresión, sobre todo en la población joven, población infanto-juvenil. Pero no podemos negar esa realidad de todas las pérdidas humanas que hubieron, de hecho también de la población adulta y envejeciente. Entonces todos esos elementos vienen a participar. Ahí en lo que los doctores mencionaban, esa red de apoyo es fundamental para ese progreso del paciente. Es como ese apoyo y el acompañamiento es dual. O sea, yo detecto y digo, necesitamos el abordaje psiquiátrico para acondicionar ese cerebro para que me reciba y asuma el proceso terapéutico de manera correcta por todas las situaciones que estoy viendo que no están en orden. Entonces, en la medida en que se instala apropiadamente ese tratamiento, lo que entra es el proceso terapéutico, que es ese acompañamiento constante para ayudar a ese paciente a elevar esas defensas, a ser preventivo, a hacer planes
a largo plazo, inclusive cuando ya tengo mejoras, y estar continuamente con esa red de apoyo que me apoya al paciente. Y eso es atendiendo a la diversidad que yo pueda encontrar en relación a cómo se me está presentando la depresión. Independientemente del tipo, el abordaje va en estas 3 direcciones y eso es lo que va a ser funcional. Pero las causas pueden ser diversas y tienen mucho que ver con los recursos personales del individuo para poder afrontar situaciones adversas, pero también con las defensas emocionales, que no es lo mismo. Las defensas emocionales atienden a esa inteligencia emocional, si se ha desarrollado o no. Y nosotros tenemos una población que carece de inteligencia emocional para afrontar crisis y situaciones, y que también es parte de ese trabajo que estamos haciendo, aparte de esa concientización de todos estos elementos. Entonces, esa combinación es lo que te da el traste a que la depresión esté en pico ahora y haya aumentado y tengamos que tener más abordaje de este tipo. Hay un tema de las causas que es importante recalcar, que es el tema de la familia. Regularmente, como hay un componente genético, en la depresión hay un componente genético, sino todos, Eduardo, tú y yo nos deprimiríamos porque siempre hay algo que pasa, ¿no? Claro. Entonces hay un componente genético. Casi siempre el papá, la mamá, la abuela, la familia en general, alguien o varios de la familia ya han tenido depresión. Y es un tema que va en los genes. Entonces, cuando no sabemos exactamente la causa de la depresión, pero sabemos que hay un componente muy importante que es genético, y claro, está todo lo ambiental, como tenga los recursos psicológicos, como físicamente él, como si está acompañado con otra cosa, si usa algún tipo de sustancia. Todo eso confluye en que podamos diagnosticar una depresión, y también nos dice qué tan grave puede ser la depresión. Me gustaría también, doctor, ahí en esta parte de las causas, hablar de si hay condiciones de salud física sistémicas que pueden provocar que un paciente tenga un episodio depresivo. Mira, la depresión es mucho más frecuente en mujeres. Y lo primero que nosotros miramos es la tiroides. La tiroides y la depresión hay que ver que ande todo bien ahí. Están muy relacionadas, ¿no? Cada vez que muy frecuentemente vemos que una alteración tiroidea, el primer síntoma que da, el hipotiroidismo, el primer síntoma que da es depresión. Sí. En cuanto, por ejemplo, en el cáncer de páncreas, el primer síntoma es una depresión. Y es una enfermedad letal. Sí, y claro, si lo pudiéramos diagnosticar a tiempo, si le hicimos su rutina de enzimas pancreáticas y vemos que está alterada, pues entonces no nos quedamos nosotros con él, no lo dejamos a un psicólogo, lo mandamos a un endocrino a que mire a ver si hay alguna posibilidad de arreglar. Los temas hormonales son muy importantes en la mujer. En los hombres los temas externos psicológicos son muy importantes también, pero la comorbilidad, tanto psiquiátrica como no psiquiátrica, pero en este caso psiquiátrica en el hombre, el déficit de atención. Muchas veces creemos que el paciente tiene un trastorno depresivo, y el paciente no tiene un trastorno depresivo, tiene una depresión por el déficit de atención, porque no sabe manejar la frustración, porque no hace los goals, no llega a las metas que él quería, que él sabe una cosa y no lo sabe y no lo puede hacer. Eso hace que como síntoma tú tengas una depresión. Entonces lo confundimos, le damos antidepresivos, le damos muchos medicamentos y no terminamos. Entonces trabaja la base de lo que está provocando. No lo mejoramos, porque si no mejoramos al paciente desde su diagnóstico, por eso es tan importante, regularmente no damos pie con bola con él. En esa misma línea, mencionar también, ya como decías, es una enfermedad, como sabemos, de base biopsicosocial. Está esa parte, la parte genética, los antecedentes de historia familiar, eso es 1A. Y dentro de esas enfermedades mencionar también que la diabetes es otra enfermedad que generalmente se debuta una depresión. 60%. Y también los casos de ACV, generalmente los pacientes que tienen una ACV también terminan debutando en algún momento, independientemente de la edad en la que se pueda presentar en una depresión. Y de no tratarse terminan muchas veces ya en una depresión mayor por el impacto inclusive y el afrontamiento de esta situación. Eduardo, ¿de qué herramientas equipan ustedes a un paciente depresivo que no tiene ese apoyo del entorno que mencionábamos anteriormente, que es fundamental, pero hay pacientes que no cuentan con ello? ¿Cómo lo ayudan ustedes para que puedan ir dando esos pasitos a la vez
pero cuidándose de que el entorno entonces no los haga retroceder en el proceso. Bueno, primero tenemos que psicoeducarlos, así como estamos hablando aquí el día de hoy, en sesión terapéutica tenemos que hablar de cómo puede influir ese entorno y por ende lo importante que es que nosotros podamos conseguir estos logros y tener en cuenta qué lo puede retroceder o parar ese progreso en terapia. Hablamos mucho de la depresión en cuanto a los pensamientos que trae en sí. Hacemos muy consciente al paciente de que van a haber pensamientos catastróficos. Muchas veces van a haber filtros de que solamente vemos la parte negativa de lo que nos va ocurriendo en el día a día. Que debemos hacer al paciente también consciente de las otras cosas que van ocurriendo y de cómo el proceso también, aunque tenga pequeños logros, son logros importantes a resaltar para darle también más confianza al paciente en el proceso y esa esperanza de que sí puede salir de aquí. Sin embargo, también como objetivo secundario siempre buscamos con el paciente buscar un factor de apoyo, si no es en esa red de apoyo que tiene, fortalecerla de otra manera. ¿Por qué? Eventualmente queremos que esto sea un factor protectivo para el paciente para que a largo plazo no caiga, no tenga una recaída. ¿Sí? Si el entorno actualmente no lo está apoyando, eso lo podemos entender. Sin embargo, cuando empecemos a ver avances, queremos crear una red de apoyo que sí pueda el paciente fortalecer más adelante y que sí pueda ser un factor protectivo en otro momento. Hay causas externas o redes externas, como por ejemplo el trabajo, que suelen ser inclusive muy incidentes en la depresión del paciente. Por ejemplo, trabajos que piden mucho del paciente, que desgastan al paciente, que no dan esa permisividad a la hora de poder trabajar con un paciente que está pasando por salud mental. Entonces ahí lo que queremos es que el paciente pueda estabilizarse, pueda crear herramientas y que pueda entonces buscar otro entorno que le favorezca más, porque si no estaríamos como repitiendo un ciclo. ¿Sí? Mejoro, pero eventualmente cuando dejo el tratamiento, vuelve exactamente, y tengo una recaída. Claro, excelente. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero les motivamos a que ustedes sigan en sintonía porque tenemos muchas informaciones importantes que seguir compartiendo con ustedes en lo que resta de programa. Así que no le cambie, volvemos en breve. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.